amour, je t'aime. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Otro lunes y volvió a estar nublado. Ya era demasiado los lunes con sol que íbamos a tener este año. Y un programa más que no estoy sola. Así que lo voy a presentar así ya nos podemos poner a charlar un poco. Él es jefe de prensa y comunicación de una editorial que yo leo mucho, que es Editorial Anagrama. Y también tiene un newsletter que creo que ahora volvió a relanzar, le vamos a preguntar, que se llama Un lector de Anagrama y él es Sebastián Lidihover. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Dije bien, se volvió a relanzar. Se volvió a relanzar, sí, ahora hace 2 semanas empecé con el newsletter de nuevo. Sí. ¿Cómo fue el inicio de ese newsletter? ¿Cuándo empezó? Es un newsletter en realidad que empecé hace unos 5 años. Empecé a trabajar para la editorial Anagrama desde Argentina. O sea, Anagrama está solo en Barcelona, Claro, pero tiene una persona en México, una persona en Chile y una persona acá en Argentina, que soy yo, que estamos como a cargo de la prensa y de coordinar ciertas cosas con la distribuidora, digamos, en cada uno de los mercados. Y cuando yo había trabajado ya 10 años en la distribuidora que distribuye Anagrama acá, que es Riverside, y claro, cuando empecé en Anagrama me estaba ocupando de las cosas, pero enseguida vino la pandemia. Qué lindo. Y tenía como mucha culpa de no estar haciendo nada. Claro. Entonces, Nada no podíamos hacer. Que muchas cosas no se podían hacer, entonces le dije, les comenté que iba a hacer un newsletter, aprovechando que yo leo en general las novedades que tenemos acá, las voy leyendo, que iba a hacer un newsletter que en realidad es un newsletter personal, no es un newsletter, digamos, de la editorial, sino lo que hago es aprovechar que trabajo en Anagrama y que me leo los libros. Ahora estamos teniendo como muchas novedades por mes, no llego a leer todas, pero trato de leer la mayor cantidad que pueda. Entonces lo que hago es, y lo que hacía antes, digamos, cada 2 semanas, escribir de una manera más personal, no es ni una reseña ni nada, es más como las cosas que me generaban, digamos, los libros, una lectura como muy personal. Y eso lo tuve durante unos años, después lo dejé de hacer porque el trabajo me pasó por arriba. Volvimos a la normalidad, volvimos a la normalidad y nada, no llegaba con los tiempos. Y hacía rato que tenía ganas de volver a escribir ese newsletter. Y que bueno, nada, me acomodé un poquito los tiempos y ahora volví. Así que, sí, ya volvió, ya está en mi correo electrónico. Bueno, yo también digo que cuando hago yo en la sommelier, en @la sommelier de libros, digo, la historia de la historia le pongo yo a lo que hago, porque no me gusta decir como hago la reseña de tal libro, sino es un poco lo que decís vos, ¿no? Lo que me pasó a mí leyendo este libro y lo que yo te recomiendo de este libro. Viste que es una cosa muy particular lo del libro y las personas. Sí, yo en el otro newsletter creo que lo había puesto en la web donde uno se suscribía. Ahora esto ya la renové y cambié los textos, pero ahí contaba que yo tengo todo un estante de mi biblioteca que es de literatura artúrica, y empecé a leer literatura artúrica porque una vez fui a Librería Hernández a pedir un libro que no tenía nada que ver con ese tema, y el librero que me atendió, no me acuerdo por qué, se puso a hablar de la literatura artúrica y le temblaba la voz y le brillaban los ojos, y yo le dije, dame eso, dame lo que esté consumiendo, que claro. quiero que me pase ¿Qué es eso. esto? Sí. En general, un poco la recomendación de los libros va por ese lado siempre. Tratar de transmitir el entusiasmo. Es una dosis entre entusiasmo e información, pero en general pesa mucho poder transmitir el entusiasmo de lo que te generan las lecturas para contagiarle a los demás, ¿no? Sí, de hecho, uno a veces dice, bueno, estoy diciendo todo lo que tengo que decir de este libro, y a veces no. Y uno está diciendo más lo que sintió o lo que vivió, eso que decís vos, ¿no? Se le iluminaban los ojos cuando me hablaba de esto. Yo también, ahí yo compro. Después, si me gusta a mí o no, bueno, ya eso es otro tema. Pero, ¿y cómo es ser prensa? ¿O en qué se basa ser prensa hoy en día, por ejemplo? Y yo soy de los que sostiene, digamos, que el hacer prensa es... no es que salgan notas de los libros, sino que es meter el libro dentro de la cabeza de la gente. Digamos, hay muchas maneras de meter el libro dentro de la cabeza de las lectoras y de los lectores. Hacer prensa es encontrar la forma, digamos, de que los libros estén dentro de la cabeza de la gente, para que cuando vaya a las librerías, cuando vea el libro, se dé esa historia de amor de que conecte con una de las lecturas que está arriba de la mesa, pero para poder agarrarlo necesita que algo en su cabeza lo lleve a ese libro. Prensa es, digamos, es encontrar la forma, digamos, de que el libro se dé a conocer. En una época los medios eran los medios más tradicionales, periodísticos, digamos, eso va mutando, digamos. Prensa es
es tener una buena base de periodistas y de gente que hable de libros, pero sobre todo en realidad los contactos se consiguen, o sea que en realidad no es tanto los contactos, sino son las relaciones que se construyen y es como poder saber qué lee cada persona, qué le interesa, qué son capaces de publicar, digamos, y tener como unas conversaciones que se sientan como conversaciones personales y no una conversación solo de gacetilla, digamos. Bien, y hoy esto que me decías, que me quedé pensando que decías que, bueno, cambió un poco el mundo con respecto antes eran los periodistas o las periodistas de cultura, que por ahí eran quienes recomendaban los libros. Hoy, ¿cómo es el mundo del influencer de libros en todo esto o qué significa para la gente de prensa? Depende, o sea, también depende de qué gente de prensa, porque también hay como muchas prenseras y prenseros y cada uno tiene una forma de trabajar que a la vez muchas veces está formada por la editorial en la que trabaja, Claro. digamos. O sea, que todo es como, por más que yo pueda decir algunas cosas, son las cosas de mi experiencia, mi trayectoria, Sí, sí. digamos, y puede ir variando, digamos, en función de lo que uno necesita hacer de prensa. Igual sigue siendo necesario la prensa periodística, Por la prensa de los supuesto. medios tradicionales, porque en realidad el libro se fija en el tiempo cuando existen las notas que existen en internet. Si un libro, nadie escribió nada de un libro, no hizo ninguna entrevista, no hay nada que cuando pasado un par de meses lo vayas a googlear, exista, ese libro desaparece en un éter en donde no es posible agarrarlo para la posteridad. Entonces, incluso la prensa tan precarizada y tan complicada y con tan pocos espacios que hay hoy, incluso cuando es interesante, digamos, que se pueda generar eso porque fija al libro en el tiempo. Después está cómo hacer para que la gente encuentre, se entere que ese es el libro que quiere leer, que ahí hay una lectura que le puede interesar. Bueno, ahí te tenés que agarrar de todos los costados posibles. Pasa que la palabra influencer es horrible. Creo que no hay nadie que le guste decirla. La verdad es que no. Sí. Por eso no la nombré. Sí. Dije influencer como si fuese sí. una Influencer cosa. también, sí, no sé, es como no hay una palabra como sí, muy... o promotores de lectura. sí, promotores, pasa que... Agitadores de sí. lectura como le pusieron a las chicas de Boche a la gente de la FED. Sí. Sí. Pero sí es importante, digamos, porque es una forma de llegar, digamos, es una forma de llegar a gente que le habla a una comunidad que tiene como construida y que funciona. A la vez también hay un universo gigante, entonces también es como complicado porque la cantidad de libros que se tienen disponibles para poder hacer prensa Sí, eso es cierto. varían mucho. En general, digamos, parten desde que son pocos hacia abajo, digamos, son Cada pocos. vez menos. Sí. Y si uno le diera a todas las personas que quieren comunicar el libro, se quedaría sin libros para vender, digamos. Entonces hay que hacer como un equilibrio entre lo que... Y hay que ser un poco sincero también, ¿no? Yo recuerdo cuando me llegó tu mail que decías, bueno, fíjense qué verdaderamente sienten que pueden leer o que les pueden gustar. Y es verdad, porque si no se te llena que es re lindo, a uno le encanta el libro, o sea, uno es fan del libro, pero es verdad que no das abasto a veces con todas las lecturas como para también, digo, no, ¿para qué tengo el libro? O sea, lo tengo para leer. Entonces digo, ¿para qué pedir? O un libro que sé que ya de antemano por ahí no va con mi forma de leer, de un montón de cosas que vos decís, no le voy a hacer gastar un libro a esta persona con el valor que tiene el libro hoy en día y sabiendo que hay alguien que por ahí ese nicho le gusta mucho más y que desea tener ese libro verdaderamente. Sí, yo hace poco que ese mail que te llegó fue un mail que, digamos, que hacía rato que quería reestructurar un poco cómo tenía armada mi comunicación y de prensa, digo, y quería ampliar las colaboraciones, pero ampliarlas sin tener la materialidad de los libros que necesitaba para poder ampliarlo. Entonces, lo que decidí fue eso, mandar un mail bastante sincero en donde explicaba que amplié y que estaba mandando la base a más gente, que había empleado mi base de colaboraciones, digamos, pero a la vez tenía que usar la misma cantidad de libros. Y sí, es esto, si te interesa y vas a hacer algo, genial. Si no, después es una cosa de eso, que te llegan constantemente libros y se van perdiendo. Y en mi caso también yo trabajo mucho con lo que es la promoción dentro de en las librerías, para las libreras y los libreros. La distribuidora que distribuye Anagrama acá en Argentina, que es Riverside, tiene un equipo de promotoras, tiene un equipo de corredores, que son los que visitan las librerías, que trabajan 10 puntos, con un equipo de promotoras que trabajan 10 puntos, que complementan el trabajo comercial, digamos, de un lado más artesanal y más de conocer a cada librera y cada librero y recomendarles libros. Yo también estoy ahí como apoyando un poco eso y estando un poco
coordinando algunas cosas y ahí también se van ejemplares, entonces tampoco hay como miles y miles de ejemplares. Y que es ejemplares que les sirve verdaderamente porque los libreros, leen el libro justamente para saber qué es lo que tienen que vender. O sea, es una herramienta necesaria, me parece, para ellos. La primera red social del mundo del libro son las librerías. Tal cual. O sea, tal cual. Las libreras y los libreros son las primeras personas que difunden y hacen llegar, digamos, qué es un libro desde materialmente, que esté donde tiene que estar, colocado en la mesa que tiene que estar para que la gente lo encuentre y para que pueda encontrar las lectoras y los lectores. Entonces ahí también hay como un trabajo. A veces eso cae en el trabajo de prensa, a veces cae en la parte comercial. O sea, en general es como una cosa así que depende de la estructura de la empresa quién se ocupa de ese tema. Acá en Argentina, como yo además de hacer prensa me ocupo de otras cosas, me cae en mi esfera la de como apoyar a la distribuidora para darle más herramientas para que puedan comunicar mejor los libros en las librerías. Sí, no, y yo agradezco la sinceridad porque a veces lo que no me sale hacer es, no quiero ser desagradable, decir tipo, no, este libro no te lo quiero recibir, o sea, no me lo mandes porque, o sea, o porque no lo voy a leer, o porque no puedo, o porque por ahí no me atrajo ese libro, y vos decís, ¿cómo le digo que no? Porque me da cosa, es como un desprecio, entonces esa sinceridad de decir, bueno, pero espera, elegí lo que realmente necesites, sepas que vas a leer, o que te puede gustar, es una tranquilidad como de este lado también y hasta se puede disfrutar más, ¿no? Sin la obligación, digamos. Aunque entiendo el trabajo y yo durante mucho tiempo también soy feliz de que me manden libros, por supuesto, ¿no? Digo, a quien no le gusta. Y contame cómo nace esta conexión tuya con Anagrama. Y en realidad fue, bueno, porque trabajé, digamos, en Riverside, que es la distribuidora que distribuye Anagrama acá históricamente, desde siempre. Y yo trabajé 10 años en librerías, en Cúspide, en la cadena Cúspide, antes que la comprara Clarín, digamos, cuando era una empresa más familiar. Cuando empezó, justo en el 99, cuando empezó a dejar de ser una librería técnica de distribuir libros de computación, ingeniería y demás, y empezó a abrirse a una librería más general. Justo ahí caí yo, que había dejado un currículum, y empecé a trabajar ahí. Trabajé 10 años, y después de 10 años me crucé para el lado... ¿Como librero? Como librero, sí. Empecé en la Cúspide del Recoleta, y que abría hasta las 2 de la mañana los fines de semana. Ah, no. Era hermoso. Sí, ahí pasó de todo. Incendios en el Village, inundaciones, todo lo que podía pasar pasaba, digamos. Era como estaba enfrente del cementerio de Recoleta, sí. Y decíamos como que era una extensión de un cementerio Dios mío. indio, digamos, que estaba como maldito. Y bueno, nada, después fui cambiando de sucursales y a los 10 años decidí buscar, digamos, del otro lado del mostrador trabajo. Trabajé unos meses en siglo XXI como corredor y después se dio que Riverside cambió como de manos y ahí empecé a trabajar, digamos, para la gente que había comprado la distribuidora. Y primero trabajé como promotor, que es esto que te decía, que es las personas que visitan las librerías, contándole los libros a las libreras, los libreros entendiendo qué les gusta, qué no les gusta. Muchas veces la recomendación de un libro es no leas este libro, no te va a gustar, pero recomendárselo a tal y tal persona. Digamos, es entender en cada librería con quién estás hablando para que sepan a quién se lo puedan recomendar. Y muchas veces en qué mesa ponerlo, al lado de otro libro de otra editorial dialoga como para que puedan encontrar a sus lectores y a sus lectoras. Bueno, trabajé 10 años de eso, los últimos 4 o 5 años de prensa, de encargado de prensa de Riverside. Y en Anagrama tenían ya una persona en México que hacía esto de prensa y coordinaba otras tareas y estaban buscando lo mismo para Chile y para Argentina y nada, y ahí buscaban una persona que hablara con los autores y con las autoras, con los periodistas y con las librerías y era algo que venía haciendo ya hace 10 años, entonces ahí me postulé y quedé, así que nada, maravilloso. ¿Estás contento? Sí, porque aparte yo soy medio como la casta, porque es como, yo leo mis lecturas de placer, se solapan con las lecturas de trabajo. Claro. Entonces, si bien es verdad que es un tema, el tema de las lecturas, cuando uno trabaja en librería o cuando trabaja de prensa, porque se considera como una cosa de ocio, es un poco parecido a lo que les pasa a los community managers y sobre todo a los community managers que no son puramente community managers, sino que le invocan la tarea de community manager además de otras tareas que les suman cosas, sí. y que sus jefes o jefas les dicen, bueno,
se consume desde el ocio, se produce desde el ocio. Siempre está esa idea de como que las redes, bueno, está tan pegado al ocio que se cree que también trabajar es como ocio. Con las lecturas pasa un poco eso, que claro, uno tiene que leer, pero no es que puedes decir, bueno, hoy toca leer y cerrás el mail, no lo abrís y estás como leyendo. No, en general usas mucho de tu tiempo libre para leer. Está bien, en mi caso, leer libros de anagrama es un placer, son libros que seguramente hubiera leído de todas formas. Sí, pero no deja, o sea, no deja de volverse un trabajo también, o sea, a la vez. Sí, es sí, como yo creo que una contradicción. Sí, el precio, digamos, que pago es el del el poco tiempo que me queda para leer otras editoriales. Claro. Que además es muy, muy necesario no quedarse con unas orejeras y leer solo lo que Para ver está, qué hay en el claro, mercado. para poder incluso recomendar los libros y para poder vincularlos con otras lecturas y recomendarlos como entendiendo quiénes son las lectoras y lectores, tenés que estar un poco viendo qué se publica y leyendo. Ahí sí siento como el precio de estar leyendo mucho anagrama y poco de otras Claro. cosas. Pero bueno, también es como estoy contando plata delante No, de los no, pobres. no, lo que pasa es que yo en ese te entiendo un poco, pues yo soy profe de lengua, ¿no? A la mañana, todas mis mañanas y mediodías paso dando clase, pero que me encanta también y amo, pero a veces me dicen, ay, qué suerte, vas a tal evento, vas a tal otro evento, ahora te vas a la FED, vas a cubrir la FED. Digo, sí, sí, me encantaría ir a la FED a pasear, digo, por Claro. ejemplo, o a la Feria del Libro. Fui 11 días a la Feria del Libro y creo que habré recorrido para mí sola, no sé, un día recorrí para mirar sin hacer y nunca no haces nada, porque siempre ves algo y decís, voy a sacar el celular para ver esto. Entonces, es verdad, es como que se mezcla. Incluso cuando yo hice el profesorado, que a mí me gustaba leer, claro, tenía tantos libros para leer que ofrecía el profesorado, que como decís vos, seguramente los hubiese leído por mi cuenta. Pero cuando tenés la obligación, porque es una tarea que te lleva trabajo, digamos, se complica la línea delgada de entre el ocio y el trabajo, pero es verdad, uno es afortunado. ¿Y cuánto lees? La pregunta que te hacen. No leo, o sea, tengo mis rachas de leer como mucho y después soy un enfermo del celular también y veo demasiado el celular o veo mucho la tele la tele, sí, para descomprimir algo a veces cuando llego. Así que trato de leer por lo menos, no sé, ahora, digamos, últimamente estamos teniendo como unas 10, 12, 14 novedades al mes, digamos, de anagrama. Algunas vienen en cantidad, otras vienen menos, o sea, eso va en todos los mercados, no es que se traen todos los libros de todas las mismas cantidades, sino que algunos se traen un poco menos, otros más, se van cambiando se van haciendo como apuestas y algunos no tienen, o sea, algunos vienen 600 y es una apuesta, pero es una apuesta de 600 ejemplares, digamos, porque es el público que tiene como para después estar reponiéndolos, digamos, continuamente, pero con 600 puedes cubrir todo lo que necesitas. Entonces ahí voy dosificando un poco las lecturas, trato de leer por lo menos 3, 4 novedades al mes, digamos. ¿Mi novedad la leíste? Sí, oposición. Les quiero mostrar sí. mi novedad. Esta es que la novedad de anagrama que me llegó. Me gusta mucho Sara Mesa, así que tenía muchas ganas también de Así que lo voy a disfrutar. Sí. Sí, porque es un libro, bueno, ese es justo el próximo newsletter de un lector anagrama, sale sobre ese libro. Y es uno de esos libros que entran en la pila de libros de los que un tema del que no querrías leer nunca algo, y sin embargo está contado de una forma que te resulta como muy atractivo, digamos, es un libro sobre la burocracia y el trabajo de administración pública, está como en el bolillero de temas para leer, no es de las primeras que querés que te toquen cuando lo sacás, y sin embargo Sara Mesa tiene una forma de escribir, una forma de retorcer las cosas que hace que siempre sea como muy atractivo leerla. Los libros de anagrama se imprimen en España y vienen para acá. Sí, siempre va variando, o sea, en una época no se podían importar libros, había una medida que hace 1.000 millones de años que le había puesto Moreno en su momento, que era una medida para arancelaria, para limitar las importaciones, que no podías importar más de 500 títulos de un mismo libro, porque si superás los 500 ejemplares tenías que hacer un análisis de que no hubiera tinta, que no hubiera plomo en la tinta. No existe la tinta con plomo, pero se había puesto eso como para que no traigas más de 500. Hiciera, claro. Y entonces en una época era muy complicado importar libros que por otro lado no es que se pueden imprimir acá. Es un tema como muy delicado porque dicho en titulares parece, bueno, no se apuesta a la industria nacional, y en realidad es que hay muchas editoriales
que no están, nunca van a estar instaladas en todos los países de todos los mercados. Porque sería imposible. Sí, porque sería imposible. Y entonces en una época se imprimía y no se podía importar, en otras épocas se importaba y no se podía imprimir. Ahora estamos en una época en donde tenemos como un cronograma de importaciones que nos permite, digamos, imprimir en España, imprimir para todos los mercados y que vayan saliendo, digamos, los libros y vayan llegando en los distintos países. Y cuando por temas de tiempos no dan los tiempos para importación, porque un libro desde que decidís que lo vas a traer hasta que realmente está en las librerías pueden pasar unos 4 meses, o sea, es entre el mes y algo del barco, que a veces se extiende un poco más porque hay un tema mundial del flete, claro. que hacen recorridos más largos y quedan en puertos parados durante un tiempo. Eso hace que todo se alargue un poco más los tiempos, entonces al final, nada, es un mix entre importación e impresión que va variando según qué tipo de libro tengas, digamos. ¿Y eso hace variar el precio del libro en consideración con los que se hacen acá? No te hablo de las pequeñas editoriales, sino de las grandes. No, es que Argentina es un país muy particular, digamos, y imprimir, digamos, depende de la época, imprimir en Argentina era muchísimo más caro que importar libros, entonces es como, depende, en el peor momento del año pasado, cuando había como una incertidumbre con la devaluación, no sabía para dónde, los precios estaban compuestos como a $1 imposible y las imrentas pasaban unos presupuestos imposibles, entonces era imposible importar. Un libro de 700 páginas es muy difícil imprimirlo acá porque queda muy caro, porque hay un componente del costo que es el papel que hace que el libro sea como muy caro, por más que en general mientras más libros hagas, más barato te sale. Si tiene muchas páginas, no compensas. Así que en realidad en este momento, que entre que imprimir e importar, más o menos está. Yo igual, justo de esa parte no me ocupo tanto, sí estoy como coordinando el tema de cuando se imprimen, que lleguen los archivos, revisar y demás, pero no estoy con los costos, o sea que ahí mando un poco de fruta porque no sé tanto, pero sí, en este momento, digamos. Yo no lo siento tan diferente, por eso te lo digo. No. Y en una época, hace muchos años, Anagrama tenía un estigma que era el de que eran libros caros y escasos. Es verdad. Sí. Era caro y escaso porque no venían casi importados, se traía muy poco hace muchos años. Después, Anagrama hizo algo que fue una cosa consciente que fue haciendo en cada uno de los mercados en Latinoamérica, que fue cambiar las condiciones comerciales con sus distribuidores para que los precios se acomoden. Bien. Digamos, está siempre muy, muy arriba de que el precio sea competitivo. De hecho, las discusiones suelen ser como qué precio se puede poner lo más bajo posible sin que nadie pierda plata, ni la distribuidora, ni la editorial, ni nadie, digamos. Y eso hizo que antes si vos veías un libro importado y a las 3 cuadras sabías que era importado por el precio, porque se veía, digamos, la diferencia con el impreso acá. Ahora un libro de Anagrama importado o impreso acá no te das cuenta por el precio, sino que te das cuenta quizás por el color de tapa, si no logramos el mismo amarillo o el mismo gris, digamos, que en España, que a veces es todo un tema, pero en general es no, te digo porque parejo. El año pasado nos reunimos con una editorial mediana de España, Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, y nos contaba que 2024, para la feria de 2024, y nos decía, no puedo creer, me dice, siempre vine a llevarme de todo los libros, y me dice, estamos como igualados en el precio del libro están importado. Están más caros, pero eso por el dólar, por el precio del dólar y el euro, digamos, estamos más caros, pero porque sí. Porque porque aumentó todo, porque digamos. Está todo caro, o sea, todo, todo está caro. Un español que viene acá y va a comer. Yo hace poco empecé a trabajar también viajando a Montevideo cada tantos meses. Qué para... lindo. Sí. No hay ningún puesto para ver que quiere ir a Montevideo. Un día nada más. Ahí voy no como prensa, sino como para... Y allá tienen también un equipo, una distribuidora que funciona como un relojito y tienen una promotora que labura 10 puntos. Yo en realidad voy como a complementar eso y a sumar como para la promoción de los libros de Anagrama. Y claro, hace años atrás, Uruguay era en un lugar en donde ni pensabas en comprarte libros, salvo que sean solo libros que no se publicaran, no llegaron acá a Argentina. Verdad. Y comer todo era más caro. Ahora está más barato, o sea, ahora... Yo de hecho fui y me compré libros sin ni siquiera googlear a ver si era que estaba más barato o menos barato. Estaban más baratos allá y comer resulta más barato. De hecho allá en Montevideo, antes claro, se quejaban eso, que se iban los uruguayos para Buenos Aires, se cruzaban a Buenos Aires a comer y a comprar y ahora no.
como llama. Y ahora no, claro, ahora les resulta como más caro, entonces están como tienen más consumo interno ellos, digamos, el rebote de lo caro que resulta todo acá. Y ¿cómo es por ahí no me lo sabes contestar, yo estoy haciendo preguntas, pero digo, la elección de escritores y escritoras, ¿no? Digo, ¿cómo llegan los escritores a Anagrama? ¿Los busca Anagrama o hay alguna postulación o algún concurso? Bueno, está el premio Herralde de novela, que es un Ujú. premio histórico, digamos, de Anagrama, en donde ahí igual participan tanto autores ya del catálogo como autores Claro. nuevos. En general llegan por agentes, digamos, siempre esas cosas, no sé exacto cómo es, porque toda la industria un poco del libro se mueve por agentes o por esos contactos que van teniendo con los editores y que terminan conectando como lecturas y haciendo descubrir autores y autoras. Sí hay algo en Anagrama, que es un trabajo que se hizo desde hace ya un tiempo, que Herralde, bueno, que es el fundador de Anagrama y el editor, es el editor prototípico. Ya desde hace unos cuantos años no está más como editor de Anagrama, está Silvia CC. Y Silvia CC armó un equipo editorial que son varias editoras y editores que son una oleada más jóvenes de editores, y eso se ve reflejado en el catálogo, y se ve reflejado sobre todo porque Anagrama cumplió 55 años ahora. Y claro, si uno piensa en un catálogo que tiene 55 años, quiere decir que ese lector, que Anagrama es una de esas editoriales que fue formadora de lectores y de lectoras, pero claro, ese lector tiene hoy 70 años, si el sello tiene 55 años. Entonces hay que hacer como un trabajo de búsqueda, de volver a conectar con lectores más jóvenes, y eso se logra con una búsqueda de esas voces que le están hablando a esas lectoras y esos lectores, y eso ya desde hace un tiempo se ve reflejado en el catálogo, con autores como Camila Fabri, como Paulina Flores, con todo este diálogo que se da entre la colección estas narrativas hispánicas, que es el Gris, el de Sara Mesa. Era un sello que hace unos 20 años... Sí. Ven que es distinto el color al claro, amarillito, como decimos. Los amarillos son traducciones, porque son los panoramas narrativos, y los narrativas hispánicas son todos los que se publican en idioma español. Y claro, si vos ibas a una librería hace 20 años, es muy posible que los libros grises, las narrativas hispánicas, conceptualmente los tenían más vinculados en las librerías como libros de españoles para españoles, y no había tanto diálogo con Latinoamérica, y eso se fue dando no solo por Mariana Enríquez y por Ariana Harvey, Federico Falco, Martín Cohen, digamos, Leila Guerriero, todos los autores argentinos, digamos, del catálogo, sino también los latinoamericanos, y esos empezaron a dialogar. Digo, Sara Mesa es una autora española que dialoga en cierta manera con cierta cosa medio retorcida de Mariana Enríquez, no fantástica, pero sí medio retorcida, con una mirada de Guadalupe Nettel. Empiezan como, hay ciertos diálogos con otras autoras y autoras con una cosa más de Schweblin, quizás sin irse a la realidad tan torcida, pero sí que Schweblin te tuerce la realidad, Sara Mesa te tuerce la mirada que mira esa realidad, digamos. Pero bueno, esa búsqueda de los autores y de las autoras sí es algo como consciente que se va haciendo para que ese catálogo siga dialogando actualmente con las lectoras y con los lectores, más allá de que siempre está como el Dream Eso te Team. iba a decir, eso, siguen igual conservando. Sí, después están todos los libros, digamos, McEwan, Nishiguro, todos el Dream Team inglés y todos, digamos, los autores que son como las piedras fundacionales de Anagrama. Siguen estando, bueno, algunos que otros se terminaron yendo para otras editoriales, pero eso siempre va pasando. Va a pasar, sí. Sí. Bueno, bien. Son y 29. Aldi, ¿estamos para la tanda? Vamos a aprovechar a hacer ahora la tanda, porque si no sigo hablando, sigo preguntando, nos vamos más a la tanda. Y yo les digo, hablando de libros, que los libros de Anagrama también los pueden encontrar en Mantras Libros, @Mantras Libros, que es una librería virtual que te consigue lo que vos querés, vos le pedís y ellos te lo consiguen. Envío gratis en Cava, y en algunos lugares del Gran Buenos Aires también tienen que preguntar y averiguar, y hacen envíos a todo el país, que es muy importante porque, bueno, a veces los libros no llegan a todos lados, pero ellos te los consiguen y te los mandan. Así que @Mantras Libros en Instagram, ahí le pueden escribir, y creo yo que si le dicen de la parte de la sommelier les hace 10% de descuento, que no es poco. Así que vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Óptica Liolent.
Podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556 Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 153924 9928, 153924 9928. En Instagram son @liolents. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. ¿En dónde? En José Bonifacio 2600 Flores. Medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno solo podés llamar al 4637-8296 o 4637-7588. Su Instagram, @amf.20.00. Repito, @amf.20.00. Hola, soy Ale Jiménez. Y yo soy Fer. Juntos somos Nuestro Arcón Librería. Un refugio de libros usados, lecturas inolvidables y charlas que valen oro. Un espacio donde los libros encuentran su segunda vida y los lectores un lugar para quedarse. Nos encuentran en Borges 1923, El Corazón Lector de Palermo Sojo. Vení a descubrir lo que tenemos para vos. Nuestro Arcón, libros con historia, lectores con destino. Bueno, y acá estamos de vuelta y yo voy a aprovechar para chiviar mi novela, que no la estoy todavía, estoy muy emocionada, por eso no hablo a veces tanto sobre el mar, que está ahora en el momento de maquetación y diseño de tapa, que estoy muy contenta ahí por Editorial Caburé, que están trabajando para que salga por fin mi primera novela. Así que ya está en preventa, pueden entrar a @lasommelier de libros, ahí tienen más información. Una novela que me llevó 14 años escribí entre escritura y corrección, ¿no? Por supuesto, pero nada, estoy ahí muy, muy emocionada. Ya vendrán, cuando esté la tapa ya podré mostrar algo un poquito más que difícil. Espero que me guste la tapa que me diseñan, pero no tener quejas y no retrasar todo lo que es la producción. Bueno, volvamos, perdón. Tenía que hablar de mi reciente publicación que, bueno, todavía no salió. Hablábamos un poco, bueno, recién estábamos hablando, nos estábamos acordando de algunas visitas de autores, y vos también te encargás de eso, o sea, sos el nexo entre el escritor y los lectores también, en el sentido de organizar lo que son las conferencias o las presentaciones. ¿Cómo es ese tema? Sí, siempre en general, también depende un poco de cada editorial y cómo está armada la estructura, si es más grande, si es más chica, cómo funciona, pero en general dentro de prensa cae lo que es el armado de una agenda de prensa, que es la agenda de prensa es la presentación, las entrevistas, es el acompañamiento al autor. Ahí dependiendo, digamos, cada prensero como su forma de trabajar, su disponibilidad, porque también es un rubro, así como el periodismo está precarizado, la prensa también, todos los freelance tienen que tener como muchas editoriales como para hacer prensa, entonces también tiene una disponibilidad de horaria distinta, digamos, y muy limitada. En mi caso, parte de mi trabajo, digamos, es, y es la forma en que yo también lo hacía cuando estaba trabajando en la distribuidora en Riverside, es acompañar al autor y estar ahí, ser su sombra para todo lo que necesite, para todo lo que quiera. No porque me obliguen, sino porque también es algo que a mí me gusta mucho, digamos, y que si la persona está acá, yo siempre, cuando me preguntan, siempre digo lo mismo, que el trabajo de prensa es como una línea recta, que es tipo enero, febrero, marzo, abril, se va repitiendo, digamos, cada mes se va siguiendo, es una línea recta que se va extendiendo,
pero que vos la tenés que hacer de una manera que el autor o la autora la sienta como un círculo que gira alrededor de él, que es lo que tiene que pasar porque su libro es lo más importante. Digo, Claro. te llevó 14 años escribir tu libro, Sí. va a ser lo más importante cuando salga y no querés que alguien lo haga el trabajo y te deje entrever que es lo mismo que está haciendo todos los meses de su vida, sino que le está dedicando la atención única Como que que es necesita especial, a eso, claro. digamos. Pero no por una cuestión de falsedad, sino porque realmente No, es como porque decir, es especial bueno, de verdad. claro, y a mí eso me divierte mucho. O sea, yo trato siempre, en la medida que pueda, esperar a los autores en el aeropuerto, acompañarlos a donde sea, llevarles siempre trato de esperarlos o les llevo al hotel unos vermú para que tengan para alguna noche para relajar, para tomar. Trato como de estar ahí lo más presente posible. Y sí, y es un poco eso, armado de la prensa, armar la mejor agenda posible de prensa, dependiendo de la disponibilidad que tenga el autor o la autora, y ver que la presentación salga lo mejor posible. Después siempre las presentaciones son como no son hay como un concepto de que las presentaciones es la botella que inaugura el barco, digamos, y es como y se inaugura el libro con una presentación del libro. Y no, o sea, el libro hace su recorrido independientemente de si tiene o no una presentación. La presentación es tu fiestita de cumpleaños. Claro, Entonces, exactamente. y la tenés que entender como una fiesta de cumpleaños en donde que te vas a estar sentada con gente con la que querés estar, vas a invitar a gente que quiere celebrarte a vos y va a ser una fiesta que va a girar en torno a vos y con gente con la que querés estar. No es algo que haga que el libro funcione o no funcione. Por supuesto que después, dependiendo de los autores o las autoras, si uno no tenés que estar explicándole eso, digamos, a Marina Enríquez no le digo, mirá, tu presentación es una fiesta de cumpleaños, porque las presentaciones de Marina Enríquez son como multitudinarias, pero sí es importante cuando uno plantea una presentación que esté armada de forma que sea disfrutable y que vaya la gente que tiene que enterarse de eso y que vayan la gente cercana y los amigos y familiares de los autores, digamos, para celebrarlo, además de las lectoras y de los lectores. Pero bueno, nada, sí, a mí el trabajo de prensa, la parte con los autores, es un trabajo que me divierte mucho. Después podrá haber prenseras y prenseros que no les divierte tanto, Claro. o sí, ni idea, pero a mí eso es lo que me divierte mucho. Y próximamente tenemos algo así en agenda. Y ahora viene el FILBA a fines de septiembre. Los últimos días de septiembre viene el FILBA. Ahí, hasta que no avisen, ahí tendremos a dos autores muy, muy buenos. Claro, no así vamos que a decir, no vamos a spoilear. No, el Digo- FILBA va avisando, así que no quiero perder. Claro, pero va a haber, ahí te vas a tener que ocupar, o sea. Sí. Y ahora, a principio de septiembre, viene la primera semana de septiembre, viene un autor alemán que se llama Thomas Meyer, que tiene una biografía de Hannah Arendt, que el Goethe Institut organizó unas jornadas de Hannah Arendt por el 50 aniversario de la muerte. Son unas mega jornadas que tienen como una gira de presentaciones en Buenos Aires, en Córdoba, en Montevideo y en Santiago, todo organizado por los distintos Goethe Institut de las distintas ciudades. Y viene ese autor, digamos, que es un autor como muy importante sobre lo que es el universo de Hannah Arendt. Y también viene Andrés Neumann, que vino ya para la Feria del Libro con la novela esta sobre María Moliner que publicó Alfaguara, y ahora viene a presentar su poemario que se llama Isla con Madre, que es un libro preciosísimo, que es un libro de poemas de él cuando estaba cuidando a la madre, hace unos 15 años más o menos que lo escribió, digamos que cuando estaba cuidando a la madre enferma. Y es un libro que trasciende la lectura de poesía y trasciende, no es que tenés que tener una madre enferma para que ese libro te conmueva, conectás te toca por otros lados distintos, digamos, que no necesitan de estar trabajando el duelo ni nada por el estilo. Es un libro como muy, muy movilizador y preciosísimo como está escrito. Así que nada, él viene también a presentar el libro. Y después vendrá más gente en octubre. En octubre, claro, noviembre. Sí. ¿Y qué pasa con los argentinos? ¿Son más fáciles o son más difíciles? No, tienen... Están acá y a veces sí. no están acá, porque Leila Sí. viaja mucho, por ejemplo, ¿no? Leila Guerriero viaja mucho y Mariana Enríquez creo que también. Mariana se fue a vivir a Australia, o sea que... Pero igual, antes de irse a vivir a Australia, viajaba tanto como si viviera en Australia, o sea que casi era una autora... De hecho, cuando salió... Australia se fue a vivir, Sí. no sabía ese dato. Sí. Me muero. Sí, ahora después va a volver, estuvo ahora desde principios de años que se fue, va a venir un tiempito, pero de visita. Pero sí, igual
De hecho, cuando salió un lugar soleado para gente sombría el año pasado, en Sí. marzo, ella estaba viajando tanto que yo cuando le propuse para hacer la agenda de prensa, le dije, hagámosla como si fueras una autora de afuera, que Claro. en general a los autores de afuera vos lo que haces es buscar un día para hacer todas las entrevistas juntas en un lugar, así haces una detrás de otra, como para poder armar una agenda que no esté desparramada en 3, 4 días, que además son como muy poco para todo lo que tenés que hacer. Entonces lo resolvimos así porque realmente viaja mucho y ahora, bueno, directamente no está. Y Leila viene viajando Un mucho, montón. viene viajando demasiado. Así que también está, o sea, sí, cuando salió el año pasado La Llamada, estuvo Sí, sí, acá, estuvo. hicimos un montón de prensa. Bueno, sí. cuando ganó el premio acá en la Feria del Libro, en realidad se lo adelantaron el premio porque ella viajaba, justamente porque viajaba. Que yo tenía acá de invitado a Ezequiel Martínez, el director de la feria, ese mismo día, a esa misma hora. Y digo, ¿cómo voy a Claro. tener de invitado a ese mismo día, a esta misma hora, si va a estar entregando un premio? Y ahí es cuando me confirman, no tenés invitado del día de hoy. Dije, ay, Dios mío. Sí, sí, Y fue lo mejor que me pasó en la vida, porque la jefa de prensa me dijo, ¿querés venir a la entrega de premio de Mariana de Leila Guerriero? Y yo ahí morí, porque soy fan mal. Y ahí encima le pude hacer ahí una mini entrevista y todo. Sí, me Así que me acuerdo. salió redondo. Y ya estabas vos ahí acompañándola, es verdad que los Sí. acompañás. Sí, esa entrega en general es un premio que entrega todos los años la Feria del Libro, la Fundación. Y suele ser una entrega que es más como un discurso que se da, pero más interno. No es Sí. que no es como un evento en donde se suele hacer como a sala Era llena. chiquito, claro. Claro, y la sala fue, pese a que casi no se pudo avisar, porque tal cual, cuando en realidad el día en que se lo iban a entregar ella no estaba, así que hubo que correr todo para que pudieran entregarle el premio. Fue como con la sala casi llena, Sí, digamos, sí, y sí. con muy poco aviso, muy poca anticipación para avisarlo y para comunicarlo. Y fue una muy linda charla porque la verdad que Estuvo espectacular. ella estuvo contando cosas sobre el armado del libro. La verdad que fue muy buena. Sí. Estuvo muy bien. Y hablando ahora un poco de vos, ¿cuándo te constituiste como lector o cuándo sentís que empezaste a ser lector? No, yo no fui un gran lector de niño, digamos, no Sos de mi team. no leía mucho. Claro. Empecé como más de adolescente y sin muchas como lecturas previas. O sea, leí. Uno de los primeros libros que leí fue El nombre de la rosa de Humberto Eco. No por snob, sino porque vi la película con Sean Connery y me fascinó. Claro. Y me encontré con el libro delante y ahí, a partir de ahí me hice un lector de todas las novelas de Humberto Eco. No soy como un lector de ensayos de Humberto Eco, pero sí me leí todas las novelas a partir de ese libro del nombre de la rosa. Pero sí, ese fue un libro que me acuerdo que lo leí en Mar de Ajó o en San Bernardo, de unas vacaciones de adolescente con mi familia, digamos, cuando íbamos de verano de vacaciones. Y fue la primera vez que leyendo me di cuenta de que iba a extrañar mucho esos personajes. O sea, sentí que cuando terminara el libro me iba a afectar en la lectura y dije, mira, esto generan los libros. Ahí para mí fue como la constitución de decir, quiero seguir drogándome con esto. Tal cual. Porque me gustaron los efectos, digamos. Pero sin haber tenido demasiadas ¿Ibas lecturas leyendo previas. tipo todo lo que caía o ya empezaste como a ser más selectivo a partir de ahí? Porque en El nombre de la rosa hay que empezar por ahí. Sí, no, fui como más de ir por los clásicos. Bien. O sea, tenía como más una cosa de lectura de clásicos y me gustaba mucho la mitología griega y me fui metiendo por ese lado y después empecé a trabajar en librerías cuando tenía 20 años o algo así. Eso hizo, o sea, que vos te empezara a gustar la lectura, hizo que eligieras el trabajo también. Sí, o sea, yo trabajaba en una pizzería que no existe más, que se llama Romanacho Pizzas y Pastas. Trabajaba desde los 16 años hasta los 20, 21, 22, no me acuerdo bien. Y cambié las musarelas por los libros, así literal, porque además era trabajar en el Buenos Aires Design, que estaba de un lado del cementerio, y cuando me fui a trabajar en librerías conseguí en el otro lado del cementerio, en Cúspide y Recoleta. Y eso, o sea, y sí me acuerdo, digamos, el momento consciente en que salí a buscar trabajo y dije, quiero que se haga en el mundo del libro, o sea, me gusta la lectura, me gusta esto, voy a ver si consigo en librerías. Y estuve tirando currículums en un montón de librerías que era imposible, digamos que no tomaban gente. Y justo tuve suerte que estaban por abrir la
la sucursal de Cúspide de Recoleta y caí en el lugar donde estaban haciendo las entrevistas, entonces nada, ahí me tomaron y me hicieron una entrevista y me tomaron y ahí empecé en el fabuloso mundo del libro. Del libro. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser librero? ¿O qué recordás lo mejor y lo peor? Digamos, lo peor y lo mejor puede ser, o sea, cataloga como peor barra mejor, pero la barra un poco separada, que es la atención que trabajar en atención al cliente, Sí, digamos, claro. que es todo un tema. Lo que pasa es que, claro, cuando el cliente es un lector o una lectora, ahí deja de ser el yugo del trabajo y se vuelve una conversación interesante, digamos, pero no deja de ser atención al cliente, que tiene sus cosas, digamos, que sobre todo si trabajás en lugares que abren hasta las 2 de la mañana, o a mí yo estaba como encargado, me iban pasando a distintas sucursales y terminé los últimos 4 o 5 años en el Shopping Abasto, entonces trabajaba a las fiestas, trabajaba hasta la Claro. madrugada, y estaba buenísimo, o sea, todo lo conectado que estás con las lecturas, con los libros. Después es trabajar en un lugar que es atención al cliente, en donde muchas veces la gente defiende los derechos del consumidor con muchísima más fuerza que defiende los derechos humanos. Entonces, siempre digo, Sí, si es la gente verdad. defendiera los derechos humanos como defiende los derechos del consumidor, viviríamos en el mejor de los mundos posibles. Dicho todo eso, la experiencia de trabajar en una librería es hermosísima, hermosa, digamos, claro. que es lo mismo, digamos, también que trabajar en el mundo del libro como prensero, que es estar continuamente conectado a los libros y para los... Hay muchos de los que trabajamos en este rubro, siendo prensa o los distintos lugares, que tenemos esta cosa de que lo que hablamos al principio, de que se solapa el placer con el trabajo, que disfrutamos mucho de lo que hacemos. Mm. Entonces, en general no trabaja alguien que dice, o los que trabajan de esa manera son personas que suelen durar poco y pasar como de largo. En general, los que estamos hace tiempo en esto es porque nos gusta mucho el libro. Entonces, digo, de la misma forma que el periodista que escribe sobre libros no escribe para llenarse de plata, porque es un trabajo Claro. precarizado y cada vez más precarizado. Y Es cada como vez la más... docencia, Sí, digamos. exacto, es como la docencia. Trabajamos de docente porque nos gusta, porque si no... Exacto, que son trabajos que deberían estar mucho mejor remunerados Sí, no solo hablamos solo Sí. de la remuneración, sino también de lo que decís vos, ¿no? Digo, todo lo que viene aparejado con eso, sí, ¿no? Digo, sí. Así que bueno, nada, nada, eso. bien. Y te voy a poner en un aprieto, ¿no? No, pero me podés decir más de uno. Autores o autoras que, por lo menos en este último tiempo, vamos a hacer más fácil, te llegaron o te gustaron o te sorprendieron. Así leyendo, decís. Sí. Eh, hay un autor que bueno, que va a venir ahora al filo todavía no lo anunció, pero igual lo anunciará en breve, que es Paul Guasc, que es un autor catalán, que en general igual no tengo como autores como preferidos, no preferidos que me gusten más, pero en este momento justo estoy releyendo el libro de él, que es una novedad ahora de septiembre, que se llama En las manos el paraíso quema. Entonces lo tengo como muy, muy presente, digamos, porque lo leí en su momento hace un tiempo y ahora lo estaba releyendo porque lo vamos a sacar acá. Y es un autor que me encanta, me parece que tiene un montón de potencial acá para digamos, a los que les gustaron Ocean Wong, En la Tierra somos fundamentalmente grandiosos, o Los Llanos de Federico Falco, o el juego con el lenguaje y la imaginería que tiene Irene Solá. Paul Guasc es un autor que los está ahí esperando, digamos, para que lo lean. Es un libro, de hecho, que recién lo traemos ahora porque este sí fue un libro que cuando lo íbamos a traer venía como en menos cantidad y yo lo leí mientras estaba viendo el libro y dije, no lo saquemos con esta cantidad, Claro. hagamos una tirada, hagamos una impresión en España e importémosla como para lanzarlo con mucha más fuerza y por eso, digamos, el desfase de tenerlo un poco después. Porque eso, contame eso que me interesa, ¿no? Digo, frenamos porque es en poca cantidad y se iba a agotar y después no iba a volver a reeditarse. Porque, o sea, de todas las novedades, a medida que se publican en España, lo que se va haciendo en un mundo ideal en donde vos tenés un cronograma de importaciones que puedas cumplir y no tenés problemas con los barcos y demás, vos decís, bueno, salen estas novedades, pongamos, en febrero en España, bueno, acá las vamos a tener en junio, pongamos. Claro.
Entonces las vas, y en realidad como vos no vas trayendo todos los meses, o por lo menos acá en Argentina no es todos los meses, vos vas juntando novedades de distintos meses y decís, bueno, este barco tiene novedades para este y este mes y las vas repartiendo con la distribuidora, vas diciendo, bueno, estas novedades acá, acá y acá. Y en eso entra que a veces se te hacen cuellos de botella de novedades y demás y no podés tener toda la cantidad de... Claro. No está la... Anagrama tiene una cosa que es una editorial que no está instalada en Argentina, pero que la percepción es como una editorial que estuviera instalada en Argentina, sí, total. tanto del lado de las librerías, de las librerías y de los libreros, como de los lectores y de las lectoras, que cuando de pronto un libro se tarda en volver a estar... No, se enoja. Claro, se enoja, Claro. pero en realidad es que no es una... Claro, se enoja no y está acá. claro, se entiende, digamos. No voy por a la qué. bodega y lo Sí. saco ahí, te lo doy. Pero eso es porque es un problema Está que se genera por buenísimo. algo bueno, que es la percepción de que es una editorial que la sentimos como si Propia, estuviera claro. acá instalada en el país. Tiene como una cantidad de libros y lanzamientos que se asemeja, digamos, a una editorial que estuviera instalada. Pero bueno, en el medio de todo eso, claro, de pronto lo que te puede pasar es que mirás y decís, bueno, de este libro traigamos esto, la apuesta de este mes es este, no sé qué, claro, y un libro que pasa como que decís, vamos a traer una cantidad menor, digamos, pero porque que encuentre después su ritmo que vas trayendo cada tanto y vas reponiendo, no porque no apuesta a que se venda, sino porque vos apostás a que podés ir trayendo y el día del stock lo vas manteniendo. En el medio de todo eso, cuando leí el libro de Paul Walsh, me enamoré totalmente del libro y que no, este es un libro para salir Para con mucha lanzarlo cantidad, con claro, todo, claro. con mucha fuerza y de hecho hablamos con el Filba para que viniera todo, entonces se alinearon todos los planetas como para que... Es un poco para que pudiera marketing venir. también, ¿no? Digo, pensar en Sí. el marketing, en el buen marketing, me refiero a decir, bueno, vayamos con todo esto porque si no se va a pasar desapercibido y... Sí, o sea, que en realidad necesitas como... En el mundo del libro nunca sabes qué es lo que hace que un libro funcione, ¿no? O sea, vos la única certeza que podés tener es la de que no hiciste todo lo que tenías para hacer. Entonces, vos lo único que podés hacer es tildar todas las casillas y tratar de que todas estén tildadas. No vas a saber cuál funcionó y si va a funcionar, pero sí vas a saber que no hiciste todo lo que tenías que hacer si es un libro que crees que tiene como potencial. En este caso, era un libro que tiene todo para funcionar, tiene sus lectores acá y sus lectoras es gente que cuando encuentre, pero claro, primero tenés que tener el libro, tenés que tener cantidad del libro, tiene que llegar a la gente, tiene que saber quién es, entonces todo eso necesita como un trabajo de comunicación, digamos, para poder hacerlo, para que por lo menos el libro pueda tener las condiciones para desplegar su potencial. Después hay que ver si lo despliega o no, a tiempo o no, digamos, ahora, por ejemplo... En estas semanas vengo postergando, yo uso mucho una app de tareas y me voy postergando todas las tareas, soy un enfermo de las planillas de Excel y demás. Y tengo una tarea que dice escribir el mail, el mailing que te voy a mandar a vos y al resto de las influencers de libros. Sí, ya sabe cómo nos llamamos. Sí, y con un libro que en su momento funcionó muy bien, que tuvimos todo, pero claro, que el otro día charlando con alguien en un casamiento, que estábamos invitados, y me dice, sí, estoy leyendo tal libro, y nos podemos hablar de ese libro, sí, es un libro de cuentos que es buenísimo. Yo digo, claro, este libro ahora tiene un montón de... dialoga con un montón de literatura que está dando vueltas en este momento. Y ese libro funcionó en su momento, estuvo todo, se vendió todo, pero dije, bueno, lo voy a rescatar no necesariamente tienen que ser novedades, y lo voy a rescatar de ahí porque me parece que hoy es un libro que va a encontrar a muchas más lectores, entonces... En breve te va a llegar, cuando me pueda sentar a escribir ese mail, te va a llegar un mail Bueno, el otro día estaba Pepe Escacerra, que escribió San José Dormido, que salió por Futurock, y él me decía justamente eso, que su libro, y incluso Antártida, que son dos libros más o menos que tienen que ver con la pandemia y todo, con el encierro, ahora... recién es un libro que tiene sus lectores, porque si salía en la época como de la pandemia, no sabía si iba a pegar. Es verdad que también empiezan a dialogar con otros libros y con otros tiempos, ¿no? Digo, es volver como a encontrarle su público. Pero bueno, son y 56 y acá se pasa muy rápido el tiempo charlando. Te quiero agradecer un montón por haber venido. Siempre es como muy valioso para mí escuchar todo lo que ocurre atrás de un libro, porque no es solamente o el que lee o el que lo escribe, sino que hay un montón de gente que está como impulsando el libro, la lectura, y para mí es súper importante. Aparte, también los libros... Uno parece que no, pero uno recomienda libros sin querer, porque digo, yo voy a la escuela, agarro y dejo esto ahí arriba de la mesa y siempre tengo chicos que vienen y que dicen, ay, profe, ¿qué lees? O sea, está muy bueno para que llegue a todos. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitarme.
Bueno, se termina el programa del día de la fecha. Nos queda poquito del mes de agosto, ya también se está por terminar. Así que los espero el lunes que viene, 16 horas. Gracias a Aldana por comandar este barquito. Por Punto Cero.